Ha sido Marloque, geólogo de pozo en Francia, en Italia, en Libia, en la compañía francesa Geoservice. Ha sido project manager en el proyecto de Alcoholízar Underground Gasification in Europe. Y también jefe de proyecto de perforación y almacenamiento en Orense, en la Universidad de Recursos y Energía. En la actualidad es el director general de Escalo GS y se ocupa, evidentemente, del diseño y construcción de esta empresa de una nación subterránea de con Estados. Bueno, en primer lugar, yo voy a hacer, en esta presentación la secuencia que estamos siguiendo desde una presentación general que ha hecho Recalero hasta la final que era Rodrigo sobre el tema ya concreto de la sismicidad. Yo voy a explicar una etapa intermedia y es que es importante para entender un poco lo que ha pasado y el medio en el que nos movemos, que es la geología y el entorno geológico estructural y el tipo de yacimiento en el que nos movemos. Entonces, hay que entenderemos mejor de esta manera cómo han evolucionado las presiones durante la inyección y cuáles son al final un poco las causas de la sismicidad. Entonces, estas algunas de ellas ya las ha presentado. Es una situación con respecto a la red nacional de gasoducto y al sistema, la red de transporte de gas entre dos ciudades principales, Barcelona y Sagunto, y en el cruce de los dos ejes de transporte importantes. Con respecto a los permisos y a las concesiones de explotación que hay en el Mediterráneo, esta actividad no es una actividad única en el Mediterráneo, en esta zona en concreta, ha sido una zona muy activa en cuanto a la búsqueda y la prospección de hidrocarburos. De hecho, están todavía los campos de Casablanca, más al norte de Castor, que tienen una explotación después de 20 años. Y en este cuadrito está esta posición del permiso Castor, que fue el antiguo campo de petróleo en Posta. También está, por ya centrar la ubicación del Castor con respecto a la norma sismo resistente y al mapa del riesgo sísmico, está en esa zona que Recalero comentaba de una baja actividad sísmica. Desde el punto de vista geológico y estructural, el campo Amposta se encuentra en lo que se conoce como el surco de Valencia. Es una formación, es un entorno de tipo distensivo donde se caracteriza por la formación de una serie de cubetas de altos y bajos, de Horst y Raven. Y el campo de Amposta es uno de estos bloques elevados que está cerrado por una falla principal. Aquí tenemos una sección y en el marco estaría básicamente la zona donde estaría el campo Castor, que sería como uno de estos, no sé si se ve con la flecha, pero podría ser perfectamente uno de estos bloques elevados. Hay unas cubetas, estas cubetas que son los graves, donde se desde y estos altos estructurales que quedan. La norma estratigráfica, aquí voy a resumir también brevemente. El almacén se encuentra en unas calizas de edad cretácica fuertemente calcificadas y las formaciones de sello constituyen todos los depósitos del grupo Ebro y del grupo Castellón y del grupo Ebro, que son depósitos de materiales finos progradantes que han dejado una cobertura por encima que hace de sello, a la vez también que hizo en su día proporcionó el recubrimiento y el encerramiento suficiente para que el petróleo que se generó, se generara, madurase y se acumulase en la estructura de esto. La roca madre en este caso es una roca madre jurásica que esta geológica se encuentra por debajo del almacén calizo y que es alguno de los sondeos perforados en el área, concretamente en
MC3, uno de los que perforó la serie en su día, se reconoce toda la serie y luego se han hecho trabajos posteriores, algunos por investigadores de la Universidad de Barcelona, donde bueno, pues se ha visto que hay una correlación buena con afloramientos en tierra y que de alguna forma demuestran que esta roca madre, que no es la roca madre típica del Mediterráneo, pues es la que ha generado el petróleo de campo. Esto es un poco, bueno, así de sopetón no se ve muy bien, pero esto es una sección sísmica. Aquí, aparte de toda la sísmica que había antigua, que hizo la SEL 2D y 3D, también Scal en 2005, hizo una campaña de sísmica 3D para mejorar en el conocimiento de la estructura. Y esto es un poco lo que se ve, este alto, esto visto en planta, este alto es donde está el almacén y estas sombras negras pues serían las fallas, la falla de cierre completamente del almacén. Esto, bueno, es una sección más similar, estructural. En 3D, pues esto tiene un aspecto como, bueno, este es el aspecto que tiene, que este es el alto estructural, la falla de cierre, y aquí se ven los sombreros que están colocados en la parte alta de la estructura. Esto es otra visión 3D. Y esto es otro, bueno, esta es la falla, aquí se habló, bueno, había una de las preocupaciones grandes también, pues, como he comentado Recaleo, era conocer bien el comportamiento y las dimensiones de la falla de cierre. Nosotros siempre hemos llamado de otra forma, pero esta es la falla posta que también aparece en los catálogos de DIRNE, aunque no se parece realmente a la que vemos en la realidad, no se parece a la que está. Básicamente la falla de cierre tiene dos secciones que ahora la veremos en secciones sísmicas. Es una sección sur. Estoy intentando esta sección sur que se continúa por aquí, que es lo que podríamos decir es la falla activa cuaternaria, es la que vemos que ha afectado los materiales subyacentes. Y esta otra sección, y la que está en verde oscuro, que vemos que tiene otra orientación, que es una falla que ha quedado fosilizada por todos los materiales aminoceros. En las secciones sísmicas se ve que no afecta a los materiales. Esta es una sección de la verde claro, de la parte de la falla posta en la sur, donde se ve, no sé si se aprecia muy bien, pero aquí se ve la interpretación de la sísmica, pues cómo esta falla pues afecta a materiales muy superfluentes. Sin embargo, en la parte norte, ese mismo relieve en la parte norte que seguimos aquí, pues se ve como los materiales del grupo castellano del pueblo tienen continuidad y no se han visto afectados por la con todos estos datos, al final lo que se hace aquí es una interpretación de cómo es la estructura. Aquí vemos las líneas sísmicas, vemos cómo se ve reflejada esta estructura en las líneas sísmicas y este es un bloque diagrama interpretado de cómo es ese bloque elevado donde se acumuló el petróleo de Amposta y que se utiliza ahora como referencia. No sé si se aprecia bien aquí en la sección. Aquí en esta línea aquí, esa línea representa el nivel máximo de llenado de petróleo que había originalmente en la estructura y que es el nivel máximo de llenado de la Aquí también vemos una representación, un análogo que en superficie, este no es un análogo claro sería la Sierra de Montsea porque tiene una estructura muy semejante. Este es otro cerca de Morella, pero realmente es esto es como se ve la estructura en las sísmicas, un bloque de diagrama. Entonces, desde el punto de vista del almacén de petróleo, esto es lo que se ya conoce como una trampa de tipo BIS, estructural y estratigráfica, porque el cierre oeste es un cierre por falla y el cierre este es un cierre más de tipo estructural.
Aquí lo que vemos en ese contorno verde es el nivel máximo de llenado. Básicamente, pues la estructura se ve como tiene una forma de montaña, de un bloque como inclinado, y el verde es el máximo nivel de llenado. El nivel rojo representa cuando nosotros hicimos el primer sondeo todavía quedaba un petróleo residual y lo encontramos a ese nivel, en torno a la cota de 1800. Otra cosa importante es, tiene cierta altura, con lo cual desde el punto de vista de utilización como almacenamiento de estos 50 metros es importante para la dinámica de fluidos y la capacidad de almacenar. El mecanismo de producción, que también es algo interesante y tiene que ver tanto con el uso de la estructura y con las propiedades de capacidades de inyección y extracción, así también como la generación de fluidos o la sísmica. Y otra propiedad que tiene al ser un almacenamiento que es un CAS, pues básicamente lo que son cavernas como esta habitación, bien comunicadas lateralmente, lo que proporciona una segregación muy rápida de los fluidos por gravedad, con lo cual también es una situación bastante favorable, tanto fue durante la explotación del petróleo como durante el almacenamiento. Así como ejemplo, durante el primer sondeo, después de haber llegado a más de 50.000 metros cúbicos de agua, una vez tocado el CAS, porque se producen pérdidas totales, cuando se fue a hacer una prueba de producción, en pocas horas pues no aparecía agua y salió en la prueba de producción se produjo únicamente petróleo, lo cual evidencia claramente pues, este mecanismo. Bueno, aquí le voy a dedicar unas cuantas diapositivas a lo que es el CAS. El CAS juega un papel muy importante en la forma de producción del campo y en la dinámica de fluidos dentro de la almacén. Este es al final lo que tenemos es un CAS meteórico bien desarrollado, donde se ha producido varias etapas, se producen unos colapsos, unas brechas de colapso, pero todavía quedan cavidades abiertas que las vamos a ver que se pueden identificar perfectamente. Este CAS original meteórico, según bastantes autores, lo veremos que con la sísmica 3D se aprecia, ha tenido una segunda etapa de clasificación. Esta montaña funcionó como una isla durante un periodo largo de tiempo, con lo cual en la zona de contacto entre las aguas meteóricas y las aguas marinas, esa mezcla tiene una capacidad muy importante de disolver, con lo cual lo que produjo fue un retrabajamiento de la porosidad kárstica inicial, mejorando lateralmente su conectividad. Entonces esto lo hemos visto y ahí tenemos evidencias de que esto es así. Bueno, pues también otros autores lo describen como un anillo, y estos son trabajos publicados de la época de la SER. Pues bueno, esto trabajando con las amplitudes de la sísmica se puede reconocer zonas diferentes dentro del caso, tanto las amplitudes que pueden corresponder con estos fenómenos y con estos tipos de procesos. En definitiva, lo que hace todo esto es que la circulación de fluidos sea muy rápida en todo el almacén y que toda la estructura, porque eso lo hemos visto con todos los juegos que hemos hecho, están preparados a lo largo de la vista de la estructura, están muy bien conectados hidráulicamente. Entonces, todos tocan en el CAS, y cuando la documentación que teníamos en el primer sondeo detectaba el impulso de presión que generaba un poco al tocar el CAS y vaciarse dentro del templo, con lo cual evidenció toda esa buena comunicación. Esto también es otra evidencia de la existencia de ese nivel principal, que es durante la etapa de la producción. Básicamente, esta línea azul es el ascenso es la producción acumulada de petróleo. Entonces vemos, y en esta escala vemos la evolución y el ascenso del contacto del petróleo, con lo cual vemos que de los 9 millones que se produjeron, casi 5 millones se produjeron en una banda, que es en esa banda principal del gas.
Posteriormente lo hemos visto también durante la restauración de los sondeos. Nosotros el primer sondeo estaba equipado con sondas de presión y temperatura a lo largo de todo el almacén, pues detectaba en esos niveles, en ese nivel principal, la circulación de fluidos. Al entrar cada vez que entraba el pozo, que un pozo entra en el almacén y entra pérdidas totales, es necesario para poder avanzar seguir inyectando agua además. Y ese agua además lo que producía era un enfriamiento en esas zonas por circulación circulaba por ahí, que también pues, mostraba cuál era el nivel principal del gas. Esto es el aspecto que tiene. Esto es una roca de un afloramiento en Ulldecona, de las cátedras de Ulldecona, también son rocas castificadas, y esto podría ser un ejemplo a escala de lo que tenemos aquí. Pues vemos que la roca con una matriz bastante compacta, bastante impermeable, donde están las cavidades con sus rellenos de arcillas y los huecos por donde las canalizaciones por donde se mueven los fluidos. Otra cosa que hay que decir también es que el volumen de estos huecos comparado respecto a todo lo que es el macizo cástico, o sea, el macizo rocoso donde tenemos es relativamente bajo, desde torno a 2,5%. Esto es como se ven, bueno, no sé si está muy familiar, pero bueno, esto es como se ve en las geografías cuando se ven los sondeos, esto es como se ven esas cavernas y el gas. Ahí lo que vemos a la derecha pues es un registro sónico y lo que mide la velocidad de la propagación de las ondas sónicas dentro de la roca, de la próxima del pozo, y lo que se ve son lecturas erráticas porque lo que encuentran son cavidades y huecos, lo mismo que en los sondeos que hicimos nosotros de Comperfect, concretamente es el primer pozo que perforamos, que luego se equipó con sondas de presión y temperatura, pues también se pueden apreciar ahí las zonas de cavidad abierta. La mancha amarilla es un calibre, entonces el calibre de esa zona se va a descargar, abre los brazos completamente y se va a hacer a escala, a la vez que también pues, de la herramienta de perforación sube una caída, por lo cual no pierde soporte, y ahí así podemos identificar dónde están el gas y las cavidades. En esta otra también lo que se ve de la parte de abajo pues es las brechas de relleno de la cal, que queda una parte abierta arriba, pero la calidad normalmente tiene una brecha de relleno. Esta ya la hemos visto, pero bueno, es importante. La historia de la producción del campo da una información muy interesante a la hora de diseñar las instalaciones y cómo aprovechar la estructura del yacimiento como almacenamiento de gas. Ahí lo que vemos, hay dos datos importantes. Uno que es que la producción fue muy rápida, con valores bastante grandes, con lo cual evidencia una buena conexión lateral del almacenamiento y una buena permeabilidad dentro del gas. Otro dato importante es la línea amarilla, que es la caída de la presión. Es una caída muy baja. Normalmente en un almacenamiento, en un campo de gas, según avanza la producción, la presión va cayendo y se produce lo que se conoce como la depletación. La depletación básicamente es que la presión se reduce. En este caso, la caída de presión total fue una caída de presión muy baja durante la etapa de los 3 años de máxima producción a máximo caudal. Sin embargo, cuando ya los caudales se redujeron a menos los caudales, esa presión empezó a recuperar. Eso quiere decir que el acuífero que está por debajo es un acuífero muy activo y está reemplazando esa presión, con lo cual, bueno, de esta forma se maximiza también la producción de gas. Otro dato importante que pone es lo que se conoce como un mecanismo de empuje por agua o de agua. Otro dato importante aquí es la producción de agua. También por lo general en otro tipo de formaciones, en otro tipo de medios, al final el petróleo y el gas se produce con unas cantidades importantes de agua. Este no fue el caso, en el caso de Amposta, donde se produjo de todos los fluidos totales únicamente un 0,22% fue agua. Eso da evidencia del mecanismo de producción del fuerte empuje del acuífero y la buena conectividad de gas.
esto tampoco voy a ser. Básicamente, lo importante aquí es saber que básicamente el 70%, 70% de la producción total se produjo únicamente a partir de los hombres. Esta es una gráfica típica de clasificación de los mecanismos es una gráfica típica de clasificación de los mecanismos de producción y función del porcentaje de petróleo recuperado sobre el porcentaje total en el emplazamiento y el porcentaje de caída de presión. Con los datos que hemos visto antes, pues Castor se situaría más o menos donde la flecha, con lo cual, bueno, pues es decir que es claramente un mecanismo de protección de agua que vemos que es muy importante a la hora de gobernar la dinámica de los fluidos durante el almacenamiento. Bueno, esto es un esquema así muy básico de cómo funcionaría este mecanismo. Básicamente es como un pistón. El acuífero abajo soporta eso cuando se inyecta el gas, el plano de agua desciende y se desplaza el agua. Todo esto con suma facilidad, porque no se necesitan, dado este mecanismo tan activo, no se necesitan las presiones importantes para generar este desplazamiento. Al contrario, cuando vamos a producir, pues es como un grifo, se abre el grifo, se libera la presión y el plano y el agua sube y recupera la posición. Con lo cual, ¿qué se consigue con esto? Que la presión, primero, no se necesitan grandes presiones para desplazar la operación y que luego los rangos de presión durante la operación no son muy grandes, por lo cual se puede maximizar la producción y la operación del campo, la operación de almacenamiento. Bueno, esto es un poco más esquemático, esto es todavía mucho del megamático, es una cosa hecha a mano, pero ilustra bien cómo se produjo esto. Ese plano, originalmente estaba el petróleo hasta ese nivel, hasta 1940, y según se va produciendo, va subiendo como un plano, como un pistón. En el momento que alcanza la base de un pozo, ese pozo ya no puede producir más petróleo, con lo cual hay que cerrarlo. Y ese fue el mecanismo de cómo funcionó. Y estos son los datos que se han utilizado también para el diseño y el posicionamiento de los pozos en el almacenamiento. Bueno, aquí tampoco me trae mucho más, es un poco la roca madre, es un tipo de roca madre. No voy a entrar en ese detalle, pero bueno, lo que solamente decir que es una roca madre poco madura y un poco maduro, y por el tipo de petróleo que era una roca madre favorable para la producción de petróleo, no de gas. Eso puede ser una de las razones por las cuales originalmente este campo no tenía capacidad. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, pero básicamente toda esa información la que dio pie es al diseño del almacenamiento. Da una información muy buena en cuanto a la movilidad de fluidos, a la capacidad de producirlos y de inyectarlos, solamente y a la fuerte actividad de acuífero, que son todas condiciones muy favorables para el emplazamiento de un almacenamiento de gas en esta especie. Únicamente las condiciones del almacenamiento cambian, con lo cual desde el punto de vista de investigación pues había dos aspectos fundamentales que se cubrieron, que era pues, conocer las presiones máximas, conocer la integridad de los sellos críticos de la cuerda y la dinámica del almacén que ya vimos. Básicamente la integridad de la cuartela y la posibilidad de trabajar las presiones de trabajo para evitar conseguir que se mantenga estanca y también que permite la movilización de fracturas existentes. Bueno, aquí esto es un poco todo lo que se hizo. Aquí he querido resaltar un poco las recomendaciones de los laboratorios de hierro, que era monitorización de la actividad sísmica y durante la ejecución del proyecto de evaluar la posibilidad, como dice aquí, que las presiones de trabajo no van a producir
roturas de la roca y movimientos de desplazamientos de fracturas. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos enfocamos nuestra campaña para verificar todo este tipo de información. Este era el posicionamiento del primer sondeo, lo hicimos con la síntoma, lo pusimos en la parte alta de la estructura, pues para conocer un poco y hacer todos los trabajos. De los resultados ya vimos aquí desde la prueba de producción que reconocimos ese mecanismo de butterfly de segregación por gravedad y la productividad del campo. Vimos que, bueno, reconocimos el CAS, vimos que había unas formas de poner el impreso en caídas de herramienta. Donde está el CAS, verificamos que la presión era la presión original, que todo eso que habíamos visto seguía siendo vigente. Hicimos unas pruebas de resistencia de la cobertera, donde las sometimos a presiones hasta 291 bares, y sin llegar a generar una fractura. Esto es mucho más allá de lo que son las presiones caso de presiones de operación máxima son máximas de que eso puede ser son 10, 17 meses. A partir de ahí se posiciona, esta es la muestra de donde colocamos todos los sondeos. En función de todo este aprendizaje, todos los sondeos se colocaron en la parte alta de la estructura para maximizar el aprovechamiento. Este es un ensayo de las recomendaciones una de las recomendaciones del observatorio era probar qué presiones y qué pasaba cuando se sometía a presión de aire y que se iba a mantener estanco, no se iban a producir. Pues, estos son los ensayos que se hicieron. Se alcanzaron presiones relativamente altas, de 300 bares sin generar fracturas en la roca cobertera en ningún tipo de distorsión. A partir de ahí, pues se realizaron modelos geomecánicos donde se consideraban, ahí se ven pues, las fallas, la falla de cierre, las otras fallas que habíamos identificado más en el bloque oeste, y a partir de este modelo geomecánico alimentado con todos los datos de campo, pues el IFP, que fue la empresa de fotografía de petróleo, que era la empresa que hizo trabajos para nosotros, nos marcó un margen de presión de operación de sobrepresión de 49 bares que nunca deberíamos sobrepasar para no comprometer la integridad de los sellos y de la cobertera y no movilizar fallas existentes. Debo decir que en las operaciones que hemos hecho hasta el momento, la presión máxima puntual fueron de 7 bares. No llegamos ni de lejos a los 49 que tenemos como límite. Para poder monitorizar toda la actividad del almacenamiento y cómo se mueven los gases y las presiones dentro del almacén, colocamos 3 pozos de monitoreo, que son esos puntos negros. Uno está situado en la parte de la cobertera y cruza el yacimiento completamente. Los otros 2 están en los lados laterales. Todos ellos se han equipado con sensores de presión y temperatura que nos permiten tener una lectura continua de la evolución tanto de las presiones y las temperaturas como de los niveles de llenado. Vemos muy bien, se ve muy bien el contacto y dónde está el gas en este momento. Bueno, esto es una descripción de cosas. Estos sensores ya los instalamos en el primer sondeo de la campaña de perforación, y lo que fueron viendo fue esto: que cada vez que un poco entraba en el gas generaba una onda de presión que era capaz de detectar ese pozo, incluso a distancias de 3 kilómetros a lo cual evidencia esa conectividad del gas lateral. Pues aquí la pudimos verificar. Esto es un gráfico muy simple de lo que estamos viendo. El nivel máximo de llenado después de la fecha del 16 de octubre, cuando ya había terminado la inyección de gas, terminó el 16 de septiembre, y estas son la información que obtenemos del subsuelo. Pues son los gradientes de presión que nos permiten determinar dónde está el gas y si está ahí y no seguir. Y bueno, pues esas gráficas, ahí tenemos la gráfica más tendida, es la zona alta que está ocupada por el gas, y una zona intermedia donde queda el petróleo residual, y la parte vertical, que es donde está el agua. Es un contacto muy neto, hemos visto que se mantiene bien la presión en todo el tratamiento, con lo cual este dato es representativo de lo que podría ser un nivel horizontal en toda la estructura. Bueno, esto es
durante la inyección, ahí vemos en la curva de azul de arriba, pues esos 7 bares de presión máxima, en el signo de presión máxima que se alcanzan al final de la inyección, y que cuando cesa la inyección, que es la línea roja, pues baja a recuperar su posición. Esto es lo mismo, aquí son, pero esto es una medida en 2 puntos diferentes, uno dentro del agua, porque hay una metodología de presión pequeña dentro del agua, y otra dentro de la burbuja de gas. Al sustituir al gas, que es un fluido ligero, por un fluido original que había más denso como el agua o el petróleo, lo que genera simplemente por esa diferencia de densidades es la parte alta de una sobrepresión en la parte alta de la estructura proporcional a la densidad del fluido. Esto, como vemos en continuo, el contacto de gas, eso lo estamos monitorizando en tiempo real, con lo cual pues, tenemos evidencias de que el gas se ha mantenido. Entonces, ya simplemente unas conclusiones que yo creo que son importantes para entender cómo funciona y cuáles son los regímenes de presión. En este sistema, tal como hemos visto, donde los fluidos se desplazan con tanta facilidad, y con ese acuífero que siempre hemos demostrado ser muy activo, no se necesita una presión muy grande para movilizar el agua y dejarla y almacenar el gas. Por contrario, hay otro tipo de formaciones donde necesitan las presiones más grandes y unos tiempos también mucho más largos, porque al final pues, hay diferentes temperaturas que tiene que ir avanzando y la movilización es mucho más lenta. Aquí es rápido y no necesita más presión. La sobrepresión que se genera simplemente por la diferencia de presión, y luego que la otra cosa importante, que es que tras los sismos que se han registrado en los meses de septiembre y octubre, en continuo hemos seguido monitorizando la evolución de las presiones y los niveles de gas, y lo que podemos decir a fecha de hoy es que no ha habido ningún tipo de fuga de gas, y que las alturas de cierre, los sellos químicos de la emoción, pues no están alterados y se mantienen. Y nada más, yo creo que estoy paso al de sismicidad. Bueno.